Bienvenidos una vez más a Encuentro Global en su cuarto episodio en esta primera temporada a través de Radio Class. Hoy tendremos una conversación sumamente interesante con nuestro invitado, me refiero al economista Reinaldo Vidal. Con él vamos a conversar temas que sin duda alguna tienen que ver con el proceso económico venezolano. Así que antes quiero invitarlos, por supuesto, a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales, que ustedes de una u otra manera ya conocen y que vamos también a poder observar en pantalla. Gracias, por supuesto, a nuestros patrocinantes, que son los siguientes. Quiero recomendarles a la doctora Belkis Urbina, gastroenterólogo y endoscopista. La doctora Belkis Urbina está ubicada en el Centro Profesional Costa Verde, piso 1, apartamento número 3, en plena avenida Bolívar de nuestra ciudad de San Carlos. Reinaldo Vidal, economista con el cual vamos a conversar el día de hoy. Reinaldo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este Encuentro Global, el cuarto episodio de esta primera temporada. Quisiéramos iniciar este encuentro el día de hoy conociendo quién es Reinaldo Vidal, dónde nació, dónde se formó profesionalmente y qué te inclinó a estudiar una ciencia tan importante dentro de las sociedades inclusive mundiales, no solamente la venezolana como es la economía. Muy feliz día a todos los oyentes. Siempre he sido primero un expositor del tema económico en la Radio Class. He sido siempre, y estoy agradecido de que siempre se me ha tomado en cuenta para consultar y hacer programas sobre economía. Mi inclinación a la economía sí nace en los años, década de los 80, ya graduándome de bachiller, en 81, voy a la Escuela de Economía de la UNEYES, una universidad nuevamente formando como un modelo de economistas provenientes de los Estados Unidos de América y experimentados ya en Costa Rica. La inclinación viene prácticamente por situaciones familiares. Siempre en la familia se impulsaba a tomar las carreras madres, en las carreras bases de la humanidad, como es la medicina, la ingeniería, el derecho y las ciencias económicas. Eran las carreras de más renombre en todas partes, no había ninguna duda. Las ciencias económicas venían ya, escuchen bien la palabra, ciencias económicas, porque la economía es una ciencia, tiene métodos, tiene leyes, y nace con el pensamiento liberal por allá en 1730, con la Escuela del Pensamiento Económico Liberal liderada por Adam Smith y la Escuela del Pensamiento Liberal, y así sucesivamente pues las ciencias económicas fueron evolucionando hacia el marxismo, los fisiócratas, los sistemas de economía mixto, la escuela de los Chicago Boys, la escuela monetarista, la escuela de los pensadores del siglo XX y siglo XXI, una escuela de pensamiento económico más incluyente, con más insumos para que la ciencia económica pues, se especializara mucho más, tanto con la tecnología como el avance del sujeto económico, que es el hombre. Nunca ha dejado de avanzar, nunca ha dejado esa inquietud y nunca perdiendo de vista que es totalmente la génesis de las ciencias económicas, que es infinitas necesidades con limitados recursos. Imagínate qué alta responsabilidad tenemos nosotros los economistas para diseñar planes de desarrollo económico donde combinemos unos recursos, un capital escaso como son los recursos naturales, que es de donde nace todo, para satisfacer unas necesidades humanas que son infinitas, porque cada ser humano tiene unas necesidades muy particulares y todas tienden a ser satisfechas. Ahí empiezan entonces los modelos económicos a combinar todo lo que es monedas, todo lo que son sistemas de producción, aprovechamientos, tecnologías. Mire ya hasta dónde vamos, ya hemos pasado por la revolución industrial, habíamos avanzado en las producciones en serie, después nace la robótica. Reinaldo, recientemente el Banco Central de Venezuela, después de mucho tiempo, dio a conocer unos números oficiales con relación al tema del Producto Interno Bruto y lo relacionado al índice de precio al consumidor con relación a los ejercicios fiscales del año 2022 y 2023. Temas que sin duda alguna han sido de interés para los venezolanos, porque en esos números se expresa cierto crecimiento del Producto
Interno Bruto, según cifras del Banco Central de Venezuela, en nuestro país, y también se refleja una disminución del índice de precio al consumidor, es decir, eso que afecta directamente a lo que es el proceso inflacionario, vamos a decirlo, en Venezuela. Se aprecia una disminución de la inflación en muy poco porcentaje, pero quisiera que nos hiciera un análisis con relación a eso y que nos explicará también, porque siempre nuestras conversaciones además son muy formativas, educativas, y quisiéramos conocer además, para quienes no conocen aún, cómo se mide, cómo se desarrolla el Producto Interno Bruto de un país. Está bien, pero yo lo primero que en este momento le doy la bienvenida a la aparición nuevamente al Instituto Emisor, Banco Central de Venezuela. Nosotros no lo considerábamos desaparecido, ¿no? Pero sí sabíamos que estaba totalmente, le habían quitado sus funciones, le habían quitado su autonomía, y el Banco Central, como instituto responsable de controlar el problema inflacionario, porque son todos, y él lo controla porque el problema inflacionario es un problema estrictamente financiero, no es de otra índole, y por lo tanto tiene que estar en manos del control del Banco Central de Venezuela. Bueno, me gusta mucho y le doy la bienvenida a que estén hablando en nombre del Banco Central de Venezuela. Eso me parece muy sano. Estamos empezando a poner las cosas un poco en orden. Luego empiezan a dar la explicación tomando en consideración el año 2022, un informe que sale bastante de 2022, y nos dicen que en el 2022 hubo un incremento del Producto Interno Bruto, o sea, crecimos en nuestra variable macroeconómica exportación, entraron un 15%. Lo que no se dice, y que es ahí donde se falla la explicación a nivel de los estándares económicos, uno que conoce de esto mucho, uno dice, bueno, pero si estábamos en menos 27 y en el 2022 crecimos 15, bienvenido. Los únicos crecimientos tan altos de 2 dígitos que se han dado en el mundo fue aquel crecimiento que tuvo China durante muchos años, un crecimiento interanual promedio de 8 puntos, eso era altísimo, y hasta 12 llegó. Y que venga ahora una situación como la nuestra, tan precaria, tan castigada, tan en reserva, de crisis económica, y en mayo de 2022, bueno, lo que disminuyó fue en 15%, no fue que crecimos, pareciera, lo que trato de explicar, sí. Estábamos en menos 27, y todavía seguimos en negativo, todavía no hemos llegado al equilibrio desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, como lo son exportaciones, importaciones, comercio interior y comercio exterior. Esos son los elementos que determinan el Producto Interno Bruto de un país. Eso se llama contabilidad social. Okay. De ahí se traduce entonces el resultado de todas esas variables macroeconómicas, traen como consecuencia el PIB, el Producto Interno Bruto. Nos dan esta buena noticia, que crecimos 15. Bueno, no hemos crecido 15. Estábamos en menos 27 y ahora 15, bueno, todavía quedamos en negativo, pero eso es bueno, porque quiere decir que estamos avanzando hacia el equilibrio, que sería 0. Después de 0 a la derecha, como todos sabemos, siempre empezamos a crecer, porque son rendimientos positivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después me dice, en la misma información, me dice que el índice de precio al consumidor, lo que todos conocemos como inflación, el IPC, en el 2023 creció solamente un 15%. 15% los precios es bastante, es bueno, porque nosotros tuvimos inflación de 3 dígitos. Tuvimos inflación más alta del planeta en aquellos momentos exactamente de crisis. Acuérdese, pueblo de Venezuela, en aquellos momentos donde los gobernantes de turno eliminaron un poco de cero. Lo han hecho 2 veces tratando de controlar la inflación con eso, y la inflación no se controla con eso. Esos son evidentemente artificios. Han sido paños de agua caliente, pero sin duda alguna no han podido resolver el problema económico. Porque no son los remedios monetarios para controlar la inflación. La inflación se controla primeramente con un equilibrio fiscal adecuado, crear una confianza para atraer inversión y tener unas reservas operativas. En el caso venezolano, unas reservas operativas mensual de 4.800 millones de dólares para que el país pueda funcionar y genere confianza. ¿Qué es generar confianza? Generar inversiones extranjeras, que son las que nos interesan como país. Que estamos lejos de eso, no es relativo lo lejos o lo cerca, es cuestión de tomar decisiones de carácter estrictamente económicos a beneficio del país y dejar un poco
que la prioridad sea lo político antes de lo económico. Eso tiene que tener correctivos. Bueno, evidentemente que el modelo de relaciones de producción social que estamos ahorita experimentando en Venezuela tiene sus prioridades y tiene su estilo y tiene su modo de gobernar. Lo hacen de esa forma y no ha sido exitoso. De la palabra salario, ingreso. Y tienen la política, según ellos no lo hacen, de incrementar el ingreso, valga la redundancia, del trabajador venezolano con bonos. Eso no es salario. Por eso es que se calcula o se menciona que el ingreso mínimo de cada venezolano, por ejemplo, es de $100, porque cobra un bono de $60 de guerra económica y además cobra un bono de cesta ticket o de alimentación de $40. Eso no sumaría 100, más el sueldo mínimo que son 130 bolívares. Por eso es que se dice, ¿no? que está por allí. El ingreso más no el salario del venezolano. Es distinto. ¿Y cuál es la pregunta que me hacen, bueno, tanto sindicalistas como personas y trabajadoras públicas y privadas? Me dicen, Reinaldo, profesor, ¿por qué esos señores no pasan eso a salario? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerte, déjame devolverte a ti la pregunta. ¿Qué piensas tú de eso si no tenés conocimiento de economía y lo que puede influir una situación de esta naturaleza, de esta política salarial o política de ingresos en un país como estamos nosotros? Tú no te has puesto a pensar, les digo yo, de dónde están saliendo los dólares que están circulando en Venezuela. Porque hubo un colega, años atrás, el colega José Guerra, dijo, y se hizo este planteamiento, dijo, bueno, es que en Venezuela estamos viviendo una dolarización de facto, que es de ser una dolarización a juro, una dolarización indebida, que no es aprobada, porque las dolarizaciones no las decide el país que quiere, las decide el país dueño y que produce los dólares, que es los Estados Unidos, la Reserva Federal de Norteamérica, el Congreso norteamericano, porque ahí eso funciona diferente. Entonces, ¿de dónde están saliendo estos dólares que están en Venezuela? ¿Alguien me lo pudiera decir? Entonces, por eso es que el salario se mantiene tan bajito. Y prefiero entonces tener ese margen de maniobra con ese dinero que el Banco Central no dice de dónde está saliendo ese dinero. El Banco Central no dice cuántas son las reservas nuestras en este momento. Y usted lo ve entonces diciendo que no es cierto. Es cierto, yo creo que no hay que ir, retrocedemos 5 meses atrás y 36 puntos. Y se ha mantenido, eso quiere decir que ellos sí tienen cierto control de los dólares que están circulando, los dólares que están dando respaldo a esos dineros bolívares. Yo voy a hacer ahorita una reflexión que no es necesario que se le hagan todos, porque realmente es materia estrictamente de los economistas. Bueno, hoy en día existen, gracias a todos los mecanismos de pago que existen, ya no es necesario una M1, es decir, ya tú no controlas la inflación con la cantidad de billetes emitidos por el Banco Central, porque existen transferencias, pagos móviles y otra serie de mecanismos modernos para consumir y gastar. Verá que es muy distinto decir, lo que me están oyendo se acuerdan, no es que el gobierno puso a funcionar la maquinita y cuando salían dineros artificiales crecía la inflación directamente porque se estaba colocando dinero en poder del público sin respaldo de la reserva del Banco Central. Hoy en día es más fácil, hoy en día, simple y llanamente, es un programa, un software que dice, bueno, abónenme tanto por concepto de bono de guerra económica, lo que ellos lo quieran llamar, y eso va directo a la cuenta. Ahí la gente ni sabe cuántos billetes están ni nada por el estilo. Claro, nunca van a ser superados porque el efectivo es como los libros. Nunca van a ser superados porque es la manera más fácil de cancelar, es más directa. La manera más líquida de cancelar es el efectivo, eso se llama liquidez. La liquidez va relacionada con la velocidad que tenga el dinero para ser intercambiado, para ser aceptado. Porque alguien me dice, no, pero que es más rápido. No, es más rápido que usted saque la cartera y pague. Que usted saque, primeramente tiene que tener un celular, seguramente tiene que tener saldo, seguramente, entonces, mientras usted hace ese pago móvil y la plataforma está fallando. Y manejar, por supuesto, los elementos de una plataforma. Por supuesto, y si usted ve una transferencia igual, usted se mete, son mecanismos que ayudan al consumo. Y nosotros tenemos que estimular el consumo, pero de una manera racional.
donde se vaya concertando un salario con los tres elementos que deciden y que tienen que decidir cuánto es un salario mínimo en una determinada economía, que son empresas privadas, trabajadores y Estado, no como ente interventor, sino como árbitro, porque es el diseñador de las políticas para beneficio de sus habitantes. Eso es obvio que tiene que ser así. En este momento no está pasando así. En este momento presumo que como tienen el control de lo que se necesita más o menos para llevar esto, entonces tienen, bueno, vamos a subir el bono de guerra en tanto, vamos a subir, y nunca han dado el paso de llamarlo sueldos o salarios, porque eso trae como consecuencia una incidencia en los costos, y como no estamos ahorita en capacidad de absorberla, eso va a generar inflación pura, va a ser imposible contenerla. Y por solamente el hecho de activar el crédito ya se puede diagnosticar como que el paciente está mejorando, porque nadie va a impulsar un crédito con una economía en recesión. No, los créditos nacen porque se está creyendo en ciertas medidas económicas que se están tomando, y entonces eso ayuda en primera parte el crédito. ¿Cuánto cuesta el crédito, el dinero en Venezuela ahorita? Pues lo que cobren las tasas. Si a ti te aumentan y te colocan una tasa, pues el costo del dinero, no sé, la tasa pasiva está muy baja, y la tasa activa no sé cómo estará costando el dinero ahorita, si está a 7 a 8%. Pero independientemente de la tasa, cuando te están ofreciendo dinero, están ofreciendo también para que el consumo aumente. Al aumentar el consumo a través de los créditos, que una tarjeta de crédito, yo aplaudo la medida, yo soy beneficiario de tarjetas de crédito y siempre he estado de acuerdo con eso, indica entonces que la sanidad en el aspecto financiero del momento actual en Venezuela está mejorando, porque esas empresas no van a arriesgar a prestar un dinero a una tasa accesible con una economía realmente que no esté reactivada. Eso reactiva, el crédito es el reconstituyente del sistema financiero. Cuando eso empieza a pasar, que empiezan a nacer el crédito en sus diferentes versiones, créditos hipotecarios, créditos para los emprendedores, créditos a través de las tarjetas, eso indica entonces que hay una intención bastante seria de respetar las leyes de la economía y no ser tan interventor, tan controlador, porque el crédito lo mueve la libertad de acceder o no al crédito. Primero, las empresas que están midiendo la capacidad de tener el consumidor venezolano un crédito a través de un plástico, ¿ok? Y los diferentes modelos que vayan creciendo ahorita, automáticamente tú puedes hacer un traslado inmediatamente de un crédito a tu tarjeta para gastarlo en efectivo, no es necesario que usted la tarjeta. Y para ustedes contar cuántas modalidades van a hacer para accesar y gastar ese dinero. Porque una de las ventajas económicas de los créditos es que es muy fácil para gastarlo, porque nos interesa que sea así. Por eso cuando el tarjetaviente es beneficiario de un monto en crédito bastante alto, es porque la empresa tiene diagnosticado que él tiene capacidad para pagarlo. Entiende bien que los plazos varían, claro, de 1 año hasta 2 años. Y entonces uno saca, yo la trabajo así, y el consejo que doy es eso, pero tú te mides la capacidad que pagan mensual, entonces tú la gastas completa y la vas abonando mensualmente y sigues gastando, porque el crédito te permite lo que tú vayas pagando, el crédito te lo... Y en esa medida, la empresa que te concede el crédito, en este caso la más conocida, te dicen, bueno, este cliente está activando el crédito, me lo está usando, me debe, pero está gastando y está permanentemente pagando. Ese es beneficiario de que se le aumente el crédito. O sea, uno de los consejos importantes que darías tú en el tema del uso de la tarjeta de crédito precisamente debe ser el poder comprar, no guardársela y no usarla, como hay gente que dice, no te endeudes, no caigas en la tentación de usar la tarjeta de crédito,
pero realmente el usarla, precisamente, además dinamiza el proceso económico familiar y también el del país. O del país. Lo cierto es saber manejar ese crédito, convertirse en un buen pagador, como dicen por allí, Claro. y bueno, ir trabajando en la medida de lo posible esa situación del crédito y del pago del mismo. Sí, como no, usen todo tipo de crédito, por lo posible. Tarjeta de crédito, que es el que es más accesible, es más común. Si al reactivarse, como está sucediendo ahorita, hay que usarlo, hay que gastarlo, inmediatamente háganlo. Y lo siguen pagando, lo siguen gastando. Y siempre van a tener entonces una inmensa colaboración al sistema económico del respectivo país. Úsenla, úsenla. Acuérdense ustedes que nosotros tuvimos una temporada cuando hubo aquella política de, a través del crédito, comprar pasajes y viajar al exterior. Bueno, uno cancelaba con una tarjeta de crédito venezolana en todas partes del mundo. Y le correlaban su divisa. Y la divisa y todo, mira, una maravilla. ¿Qué indicaba eso? Que nosotros teníamos una inmensa reserva en el Banco Central para darle respaldo a todas las tarjetas de los venezolanos en todo el mundo. Éramos bienvenidos, se nos aceptaban los bolívares y de paso nos cambiaban en divisa extranjera en cualquier parte. Destructivo porque no teníamos de reserva, el modelo de desarrollo iba a ser otro. Se impulsó este deterioro a través del crédito a las reservas internacionales para después caer en una situación de crisis económica severa. Bueno, eso será una cuestión que la historia nos lo va a aclarar tarde o temprano. Ahora, ¿qué modelo de inversión pudiera ser el que recomendaría el economista Reinaldo Vial en estos momentos a aquella persona que de repente tiene un dinero, que quiere invertir, que quiere de una u otra forma generarse también un capital importante? Los dineros para inversión en Venezuela en este momento, lo de la tarjeta vamos a tocarlo por rapidito. Sí. No, la tarjeta es para consumo, prácticamente consumo ordinario, víveres, cuestiones de emergencia, qué sé yo, pero no es para una inversión que sea retribuible con el ejercicio del comercio o cualquier actividad económica. Sí, por el tema de los montos en general, que han aumentado, pero todavía no son suficientes como para... En el caso del crédito ya para el comercio, para el establecimiento, para que la economía se vaya reactivando, no ha sido activado porque la banca no tiene todavía garantía y no existe la reserva en el Banco Central de Venezuela para darle el respaldo a todos esos créditos. Las inversiones que hay ahorita, estoy completamente seguro, y lo manejamos de esa forma, como manejamos información, es la remesa que están mandando. Muchas personas están invirtiendo lo que sus familiares están mintiendo porque están creyendo en el país. Y esta apertura de los créditos es un saludo a la confianza, pero hay que comenzar por algo. Vamos a ver hasta dónde llega esta política de incentivo a través del crédito, que me parece la mejor. Los primeros pasos que hay que dar son esos, y posteriormente pues aumentar el consumo, que es el que va a estimular a que la gente se arriesgue a invertir y que la banca privada nuevamente sea la protagonista de ofrecimientos de crédito para la inversión, bien sea en el comercio, bien sea en la pequeña o mediana industria, o bien sea en las pequeñas empresas ahorita modernas con tecnología de punta que se tienen que establecer. Eso tienen que ser financiamientos. Eso por ahora no lo veo. Si es el crédito hipotecario, está totalmente paralizado. Aquí no hay una construcción de una vivienda a través de un crédito desde hace muchos años, y eso es fundamental. Porque sí, el sector de la construcción, por ejemplo, que era un sector muy productivo en el país, se ha visto considerablemente disminuido, y eso afecta a la economía. Pero por supuesto, si el sector que utilizamos nosotros, los economistas, siempre para aumentar el empleo en el cortísimo plazo, es el sector construcción. Es la construcción. No hay otro, no existe otro. Hoy en día es igual. Entonces, al paralizarse la construcción, que no hay construcción de viviendas y empresas, bueno, tenga usted la plena seguridad que ese país no está funcionando bien. Ahí tiene que haber presión social desde el punto de vista del deterioro del ingreso, que trae como consecuencia todo lo que es una crisis económica. Esos son las primeras causas de la aparición de una crisis económica, la desaparición del empleo. Porque si no hay empleo, no hay consumo. Caemos en la misma llavecita que te estoy diciendo. Sí. Claro, y ahí está el secreto. Entonces, ¿cómo tú vas a incentivar el consumo cuando tú no estás creando confianza
como tu modelo económico no está tomando en consideración ciertas libertades que tienes que darle a la persona para que asuma el riesgo. Porque en esto, cuando tú vas a invertir, tú el riesgo lo puedes medir. Lo que no puedes medir es la incertidumbre. Entonces tienes que combinar riesgo e incertidumbre para tomar la decisión a invertir. Yo te hablaba anteriormente de ese boom de la inversión de los fulanos bodegones años atrás. Bueno, el gran misterio en esa inversión fue... La mayoría cerraron, ¿ya? Claro, la mayoría cierra, a eso iba. Entonces, pero nosotros los economistas lo que hicimos fue especular al respecto de dónde está saliendo ese dinero para esas inversiones de ese tipo de establecimientos, que no eran baratos, porque eran puros productos importados. Entonces, ¿de dónde surgió esa iniciativa? ¿Por qué surge esa iniciativa? ¿En qué sector de la inversión nace esa iniciativa comercial para invertir esa gran cantidad de bodegones que nacieron en Venezuela, cuando todos sus insumos y sus productos eran importados? ¿Qué había detrás de eso? Nunca se especuló, y te puedo especular ahorita, no, ese no era un dinero entonces sano, ese no era unos recursos sanos que entraron al país a través de la exportación. No, algo pasó allí y por eso nació entonces el comentario de que Venezuela era la lavadora más grande que había en el mundo en ese momento. Parece ser, y lo cierto está que se cumple la primera primicia con lo que tú me acabas de decir. Bueno, todos notamos que al cabo de cierto tiempo desaparecieron los bodegones, no vendieron. ¿A quién le iban a vender? Entonces, en ese proceso financiero ilícito, como lo es el lavado de dinero, bueno, Venezuela era una lavadora y era un país propicio para ese lavado, y eso sucedió con los bodegones. Esa es la conclusión con los fulanos bodegones. Hoy en día estamos en otro escenario, por supuesto. Es evidente que la cuestión tiene que nacer diferente, porque se está jugando diferente, se está cambiando. Entonces, bueno, que se cambie entonces para donde el país se sienta más beneficiado. Entrando un poco en materia, saliéndome en materia de economía y entrando en materia de intereses de otra índole, ejemplo, intereses políticos, de dominio, entonces, bueno, ahí empieza el problema. ¿Será capaz entonces este sistema de relaciones de producción que está imperando en Venezuela capaz de aceptar ciertas condiciones de libertades económicas para poder oxigenar con dinero fresco, dinero de la inversión, el sistema económico venezolano? Bueno, yo creo que una pastillita que estamos viendo que le ha caído bien es la que acabamos de comentar: la aparición del crédito a través de las tarjetas. Eso indica que hay cierta confianza. Vamos a ver hasta qué punto llega esta situación. Vamos a ver cómo va a trabajar el Banco Central, las tasas activas y pasivas de los créditos a través del plástico, y hasta qué punto puede llegar. Porque acuérdate que el dinero en crédito a través del plástico es el consumo primario, bienes y servicios. Eso no es que es malo, no, eso es muy bueno, hay que comenzar. Ya el crédito para la inversión reproductiva es distinto, no se da a través de una tarjeta, pero tiene que nacer primero el crédito y crear confianza. Esas mismas empresas financieras son las encargadas entonces de pasar al segundo paso, que ya lo tocamos, que es el financiamiento del sector construcción. ¿A través de qué? Del financiamiento del sector hipotecario, la construcción de viviendas y centros comerciales. Eso es determinante. Y la empresa privada, por supuesto, creciendo. Porque es la industria, como lo comentábamos anteriormente, más generadora de empleo en cortísimo plazo. El sector construcción, y además a muy corto plazo, como sí, tú lo decías. Bien, Reinaldo, ya estamos llegando al final de nuestra conversación por el día de hoy, que ha sido muy amena. Quisiera yo dejar una reflexión para tu comentario, ya a finales de este encuentro. Revisaba yo un estudio que presentaba la televisión británica en días anteriores. Ojo con esto, que fue la televisión británica precisamente quien lo hacía. Y quizás muchos se sorprendieron con el hecho aparecido en ese estudio de la televisión británica, donde mencionaban a los 3 países con mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo.
Entonces nos hablaban que Canadá está ubicado en el tercer lugar, como uno de los países de mayor reserva petrolera en el mundo, secundado por Arabia Saudita, y Venezuela, nuestro país, a pesar de las circunstancias que vive, sigue estando ubicado como el país con mayor cantidad de reserva petrolera en el mundo. Esto, sin duda alguna, de planteamiento o de cara a la reactivación de un proceso económico en Venezuela, sería sumamente importante. ¿Y por qué? Bueno, teniendo toda esa cantidad de riqueza y todo ese tipo de situaciones con las cuales el Dios Todopoderoso y la naturaleza nos ha dotado, vivimos lo que actualmente estamos viviendo. Ok. Independientemente que el mundo está avanzando hacia la disminución de la utilización de los combustibles fósiles, en este caso petróleo, el modelo venezolano todavía en este momento, y la historia de la humanidad todavía en este momento, está dependiendo de los combustibles fósiles. Y nosotros todavía tenemos esa inmensa ventaja, tenemos inmensas reservas y todavía no va a ser sustituible en su 100% los combustibles fósiles. Eso es una gran esperanza. Entonces nosotros no nos dé ningún miedo decir que vamos a seguir apalancando el desarrollo económico de Venezuela con un modelo petrolero. Todavía lo podemos hacer, porque todavía, si yo te contara que el Premio Nobel de Economía de los años 70, en aquella tesis de Premio Nobel que se llamó Lo Pequeño es Hermoso, él ya para los años 70, los economistas, ese economista que ganó el Premio Nobel de Economía, ya él cuestionaba el uso excesivo de los combustibles fósiles, y la tendencia era a desaparecer porque nacerían nuevas tecnologías. Imagínate tú de los años del siglo pasado, de la década de los 70, y estamos ya en otro siglo, ya en el 2024, es decir, aproximadamente 60 años, y todavía el mundo depende de los combustibles fósiles, independientemente de que se hayan creado todavía y hay una corriente, como no, los mismos modelos económicos están tomando muchísimo en cuenta la parte ecológica. Ya los modelos económicos van tan impregnados de cuidar la tierra, porque la tierra y sus recursos naturales son el capital de la humanidad. Si yo la destruyo, si yo los consumo, si yo no busco alternativas, ¿qué va a pasar? Es simple. Eso no es que va a pasar en un año, pasará una era, qué sé yo, no sé cuánto. Pero por ahora, el caso que tú reflexionaste, no. Venezuela tiene que seguir apalancando su desarrollo económico en las reservas petroleras que tenemos. Es que el problema surgió allí, que nos dejamos de hacer, dejamos de darle importancia a lo que más nos nutre a nosotros para salir adelante, que es la reserva petrolera. No, es que no es ninguna mentira. Y seguimos siendo un país monoproductor, prácticamente. Totalmente, y tenemos que seguirlo haciendo. En el cortísimo plazo y mediano tenemos que seguir dependiendo de eso, pero ya como tenemos la experiencia que el mundo va a cambiar, nosotros tenemos que ir cambiando el modelo, pero nunca dejar de ser productores petroleros, no, en absoluto, porque la sustitución de la utilización de los recursos de combustibles fósiles no se va a sustituir con paneles solares, con energía nuclear, que era en el siglo pasado una inmensa alternativa. No fallamos en eso, nos equivocamos, demasiado riesgo, demasiada contaminación, era peor. Entonces ya esa inmensa alternativa de sustitución definitiva de los componentes fósiles, de los recursos fósiles, no es la energía nuclear, ya la dejaron a un lado, están trabajando con energía solar. Y energía eólica, otras alternativas, pero ya ese componente nuclear dejó de ser la alternativa de sustitución de los recursos fósiles. No, definitivamente no, es muy riesgoso, es hasta peor. Entonces se va a mantener, y de hecho hoy que estoy hablando yo aquí, el principal componente que moviliza toda la actividad del mundo, la industria y la economía del mundo, son los combustibles fósiles, ejemplo, el petróleo y el gas. Bueno, Ricardo, gracias por haber estado con nosotros en este cuarto episodio de la primera temporada de Encuentro Global por
Radio Class. Estén muy pendientes, los invito a seguir nuestras redes sociales, gracias a nuestros patrocinantes que hoy nos acompañaron.